Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En esta ocasión nos trae a colación un tema de suma importancia, de sumo interés. No los abandonaré nunca. San Juan capítulo 14 es el libro con el que, o el capítulo con el que vamos a empezar este diálogo, este estudio. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Antes de profundizar, oremos para tener la iluminación del Santo Espíritu. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos por este maravilloso día, pero queremos suplicarte que nos guíes en este estudio, que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Fíjese usted, Jesús en el verso 4 les da la referencia diciéndoles: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Los discípulos, según Jesús, o según las palabras de Jesús, sabían el camino. Pero Tomás dudaba. No sabemos a dónde vas, por lo tanto, dudaba de quién era el camino o de qué era el camino. Aseveraba no conocer el camino, Tomás. Y Jesús, para darle firmeza a sus palabras, en el verso 6 dice: yo soy el camino. Y añade: y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está afirmando, deja por sentado muy claro, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No que Él dice la verdad o que Él comparte la vida, ni que Él conozca el camino, no. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, y nadie es nadie, viene al Padre sino por mí. Nadie puede tener acceso al Padre sino solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos tener acceso al Padre. Recuerde, nadie es nadie viene al Padre sino solamente a través de Jesús. En el verso 10 afirma: ¿no crees, o más bien hace una pregunta, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Jesús, al hacerles la pregunta que les está formulando, está diciendo: yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Y que las palabras que Jesús habla, no las habla Él por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en Él es el que hace las obras. Comprendamos con claridad que Jesús no hacía las cosas porque Él quería hacerlas, sino que el Padre que moraba en Él es quien hacía las cosas. Y no hablaba nada de su propia cuenta, sino que Él hablaba lo que el Padre le comunicaba, porque el Padre moraba en Él. Más adelante, Él, o sea Jesús, va a explicar cómo es esto de que Él está en el Padre y el Padre está en Él. En el verso 11 dice: creedme, una vez más, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de aquí en adelante Jesús empieza a poner las bases de qué es lo que los discípulos de Jesús debemos hacer para que obtengamos la promesa del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es base, es fundamento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Un momento. Hagamos una pausa aquí y analicemos gramaticalmente esto. Jesús está hablando y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si amamos a Dios o si amamos a Jesús, debemos guardar sus mandamientos. Y claro, más adelante Jesús dice que uno de los mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Y ese no es el punto de análisis, sino: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora note lo que dice aquí Jesús: yo rogaré al Padre. O sea, Jesús, el Hijo, va a rogar al Padre. ¿Para qué? Para que Él les dé otro consolador. Aparentemente, Jesús está diciendo que va a enviar a otra persona. Pero note lo que sigue diciendo en los siguientes versículos. Note, este consolador iba a estar con los discípulos para siempre. Y él añade, porque allí hay dos puntos suspensivos, dos puntos seguidos: el Espíritu de verdad. En los versículos anteriores, en el versículo 6, Jesús había dicho: yo soy el camino y la verdad. El Espíritu de verdad es Cristo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero aquí viene el pero, porque hay un punto y coma, sigue la misma idea. Punto y coma seguido, sigue la misma idea. Pero vosotros le conocéis. A ver, si iba a venir otro consolador diferente, aparte de Jesús y del Padre, los discípulos no le conocían. Pero Jesús está diciendo que sí le conocen. A ver, si no estaba presente, ¿cómo le conocían los discípulos si iba a venir?
Miren, repito desde el punto y coma. Pero vosotros le conocéis. Ya los discípulos le conocían. Y esta frase siguiente, allí hay una coma. Porque mora con vosotros. A ver, es decir, los discípulos ya le conocían y vivía con ellos. ¿Quién vivía con los discípulos? ¿Quién estaba relacionándose con los discípulos? Evidentemente, era Jesús. Y luego dice, y estará en vosotros. Aquí hay algo interesante. Jesús había dicho que Él era en el Padre y el Padre era en Él. Pero ahora dice que quiere estar en ellos, en los discípulos. Punto seguido. Y afirma, no os dejaré huérfanos. Punto y coma. Vendré a vosotros. A ver. Esto está interesante. Cristo es el que moraba con los discípulos. Los discípulos le conocían a Jesús. El mundo no le veía ni le conocía. Y luego dice, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús mismo iba a venir a estar con los discípulos y en los discípulos. ¿Y cómo sabemos esto? Hermano, ¿no será que usted se está saliendo, está dando sus propias interpretaciones? No. Creo que no estoy dando mi propia interpretación, sino la propia interpretación que está en la Biblia. Porque sigue diciendo, todavía un poco, y el mundo no me verá. Jesús está hablando aquí. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. A ver. Jesús se iba. Y ya el mundo no lo iba a ver. Físicamente no lo iba a ver. Pero los discípulos le iban a ver. Pero ¿cómo? Y esto sí le causa un poco de inquietud a uno de los discípulos. Concretamente al mismo Tomás. O a Felipe. A Felipe es. Vamos a confirmarlo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Vuelve a repetir esta misma afirmación anterior. Y yo en vosotros. Y aquí añade lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que Jesús quería morar en los discípulos. Esto es interesante. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién iba a estar en los discípulos? Evidentemente, Jesús. Pero ¿cómo iba a estar Jesús en los discípulos? Esto es lo que genera un poco de dificultad. Pero solo hay que ser cuidadoso a la hora de leer. El que tiene mis mandamientos. Punto número 1, el que tiene mis mandamientos y los guarda. No solamente tener los mandamientos, sino guardarlos. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Y ojo con esta última frase. Y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Y el que tenía la inquietud con respecto a esto no fue ni Felipe ni Tomás, sino Judas. Judas, pero no el Iscariote, no el traidor, sino el otro Judas. Señor, le dice. A ver, como que se rasca la cabeza, pienso, me imagino yo. A ver, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? A ver, explícanos, maestro, esto. Y responde Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. A ver, guardamos la palabra, amamos
a Dios y guardamos los mandamientos, dice el mandamiento, y vamos a ser amados por el Padre, y el Padre y el Hijo, los dos juntos, van a venir y haremos morada con Él, dice. O sea, van a hacer morada con nosotros. Qué interesante. Los dos, no solo Jesús, los dos van a hacer morada con nosotros. El verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Yo estoy con ustedes, y yo por eso les digo esto, dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús está hablando como que se tratara de otra persona. Evidentemente, es lo que se deja notar, como que fuera otra persona. Pero no nos dejemos impresionar por un solo texto. Continuemos leyendo. 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y cuando venga el Consolador, mas el Consolador a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Y aquí parece que estuviera hablando de otra persona. Pero vamos a ver. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Jesús es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Cristo salió de su Padre, porque Cristo es la sustancia misma de su Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado. Note esto, qué lindo que es esto. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¡Wow! El Consolador es Jesús. Jesús es el Consolador. Capítulo 16, verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho, y esto lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ya os digo la verdad, el verso 7 del mismo capítulo. Os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Recuerde que los discípulos ya le conocían al Consolador. Jesús lo afirmó y dijo que Él mismo era. Pero ¿de qué Consolador está hablando? Está hablando de Él mismo, pero ¿en qué forma está hablando de Él mismo? Vamos a verlo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Quiero que concentre su mente en esto. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No me veréis más. Jesús tiene dos naturalezas, le recuerdo. Jesús es 100% humano, de carne y hueso. Sudó gotas gruesas de sangre. Derramó mucha sangre. Fue azotado. Un hombre de dolores, de sufrimientos.
humano como tú y como yo. Pero así como Judas se hizo la pregunta, hagámonos la misma pregunta. ¿Cómo Jesús está presente hoy, morando con nosotros? ¿De qué manera? De la siguiente manera. Vuelvo a recalcar, Jesús tiene dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque Jesús nunca dejó de ser Dios, de tener la naturaleza divina que tuvo con su Padre. Por eso Jesús más adelante va a decir lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Jesús es el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. ¿Qué dijo Jesús? Yo no hablo de mi propia cuenta, sino lo que oigo decir a mi Padre. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El verso 14 del capítulo 16. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros: ¡ay, caray! ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció lo que ellos querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿De qué forma? Estaban tristes, sí. Estaban deprimidos los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Porque no le habían creído a Jesús que Jesús iba a resucitar. Por eso cuando se encuentran en el camino a Emaús con el mismo Jesús y conversando con él, y dicen: no, es que nosotros teníamos esperanza en Jesús, y no se daban cuenta que estaban hablando con el Maestro, sino hasta ya casi al final, cuando él levanta las manos para bendecir los alimentos, dicen: ¡ah, caray! Ese ha sido el Maestro. Pero se dan cuenta al final. ¿Por qué? Porque estaban prejuiciados, cegados por las enseñanzas de los fariseos, de los maestros de la ley. ¡Cuán peligroso! Peligrosísimo confiar en las enseñanzas de los líderes religiosos. De los líderes religiosos que se han institucionalizado, que aman más la institución que al Dios de la institución. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. También el verso 22 dice: vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Note la constancia con que vuelve a repetir nuevamente ya en el capítulo 16. Pero os volveré a ver. A ver, un momento. Jesús se iba, ya no iba a estar con ellos, pero iba a volver a verlos. Es algo que todavía no comprendían los discípulos.
Y añade, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. En aquel día no me preguntaréis nada. Yo voy a volver a verles. Y ustedes se alegrarán. Y nadie les va a quitar vuestro gozo. Pero si ya no iba a estar con ellos, ¿cómo es que iba a volverlos a ver? Es algo que los discípulos estaban inquietos. No comprendían a plenitud las palabras de Cristo, como hoy muchos no comprenden las palabras de Cristo. Y añade en la siguiente parte del verso 23. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Esas palabras son concluyentes. Cristo afirma que no los iba a dejar solos a los discípulos y que iba a venir a ellos. Él. Y ahora quiero compartir con ustedes un pensamiento, unas frases de mi escritora favorita. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad. Ahora escuche esta afirmación. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Recuerde que Jesús tiene dos naturalezas y que Cristo, como humano, como ser humano de carne y hueso, no puede estar presente físicamente junto a nosotros. No puede estar físicamente. Pero ¿sabe cómo? En su divinidad, en su poder divino, como espíritu, sí puede estar Él mismo. Por tanto, convenía a los discípulos que Él fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El mismo Jesús en espíritu está junto a nosotros y estuvo junto a los discípulos, y por eso Jesús les decía: no les voy a dejar solos, yo vendré a ustedes, no les voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto usted puede leer en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 75, perdón. Y le recomiendo que lea todo el capítulo para que no saque conclusiones del tema que estoy tratando equivocadas, que no tergiverse mis palabras y diga que estoy sacando fuera de contexto un texto y utilizándolo a mi conveniencia. Le recomiendo que lea todo el capítulo 75. Ya luego en futuras presentaciones le doy el nombre de otros libros
que usted tiene que leer, investigar por su propia cuenta para llegar a una conclusión firme sobre la verdad. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. El Consolador es enviado en ocasión de nuestras tristezas, de nuestras aflicciones, cuando todo nos parece sombrío, cuando está todo perplejo y nos sentimos impotentes y solos, es enviado el Consolador en respuesta a nuestra oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Esto sigue en el capítulo 75. Y ahora mire lo que dice. Esto está en una carta 119 de 1895. Dice lo siguiente: cargado de la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, era completamente para su beneficio que Él los dejara a los discípulos, fuera a su Padre y enviara el Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el omnipresente. A ver. Qué interesante. Cristo no podía estar presente en cada lugar personalmente, como humano, pero sí, dice, el Espíritu Santo es el mismo, despojado de la personalidad humana. ¡Wow! Esta afirmación es concluyente. El Espíritu Santo es el mismo Jesús, despojado de la personalidad humana. Recuerde que le dije que Jesús tiene dos naturalezas: naturaleza divina y naturaleza humana. Cristo es divino y es humano. Bueno, hoy tiene la naturaleza divina humana, y por eso Él puede estar presente en todo lugar. Él se representaría a sí mismo, para que no quede lugar a dudas de que Él es el Espíritu Santo. Es decir, que Él envía su Espíritu, no Él es el Espíritu Santo, Él envía su Espíritu como representante en todos los lugares, por su Espíritu. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aunque sin que vosotros lo veáis, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin embargo, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué interesante. Qué interesante que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, despojado de la personalidad de la humanidad. Ahora, explicarle a usted, amigo o amiga, cómo se produce o se genera la unión entre lo humano y lo divino, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no está revelado. Porque la Biblia no revela
la forma de la encarnación. El apóstol Pablo dice que esto es un misterio. Lo llama como el misterio de... como un misterio. Y mi escritora favorita, Ellen White, dice que a nosotros no nos conviene saber cuál es la naturaleza del Espíritu Santo, porque no nos compete saber, porque Dios no nos ha revelado eso, pero sí nos ha revelado que la unidad entre el Padre y su Hijo es única, y que Él y su Hijo, o sea, el Padre y su Hijo, son uno en naturaleza, en propósitos también. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y siempre les recuerdo esta recomendación: lean la Biblia por ustedes mismos, investiguen a profundidad y no crean todo lo que se les dice. Que el Señor les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.